porque lo que queremos es transmitir, llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración y de reconciliación con el Eterno, con el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ha dado la vida. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro vamos a ir al libro de Juan. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca del poder de las palabras y el arte de hablar. En Juan capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos brinda de compartir este tiempo. Señor, gracias por los hermanos, gracias por las familias que estamos aquí en esta noche, gracias por los que nos están viendo, por las redes sociales. Bendice, Señor, nuestras vidas y que tu palabra pues sea el alimento que nos ayude a seguir adelante y a mantenernos de pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hablar, hermano, acerca del poder de las palabras y el arte de hablar. Para poder entrar en el tema, lo primero que tenemos que ir a lo que es la raíz y definir qué es la palabra. En Juan capítulo 1, verso 1 que leímos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, cuando nosotros buscamos la definición, ¿qué significa el verbo? Para nosotros poder entender lo que queremos transmitir en esta noche, y lo buscamos en un diccionario común, y se define como verbo de la siguiente manera: palabra, significa vocablo, significa voz, significa expresión, término, lengua, conjugación. Gloria a Dios. Eso es lo que significa el verbo: vocablo, voz, expresión, término, lengua y conjugación. Entendiendo ahora lo que significa, lo que es el verbo, que verbo es igual a la palabra que leemos nuevamente en Juan, en el capítulo 1, verso 1. Cuando usamos este término y lo usamos cada día, entonces vamos a leerlo de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, veamos ahora en Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, sustituimos verbo por palabra, diría entonces así:
Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos entonces entender claramente con esto que Jesús fue quien habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Es decir, que la palabra era el mismo Jesús, uno con Dios desde el principio. Si nos vamos nuevamente a Juan en el capítulo 1, verso 1, y cambiamos ahora verbo y palabra por Jesús, diría entonces así: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Gloria a Dios. Miren, hermano, el poder de las palabras y el arte de hablar. Cómo construimos definiciones bíblicas con la misma palabra. Por eso que en el mundo, en sentido general, se habla y se enseña sobre, a veces, y yo he predicado sobre el poder de la mente, el poder que tiene la mente, y decimos que las grandes luchas se libran en la mente, pero no podemos olvidar el poder que tiene la palabra escrita, esa palabra que a veces nosotros hablamos, predicamos, o una palabra común, o las palabras que a veces cuando estamos comunicando algo, enseñando algo, quizás pronunciamos ciertas palabras, valga la redundancia, y la connotación que se le da puede ser una connotación positiva y una connotación negativa. Es decir, que lo que a veces decimos que sale de nuestros labios puede ser de bendición y puede ser de maldición. Y tenemos que aprender a pensar y saber hablar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y por qué lo decimos. Porque la palabra tiene un poder extraordinario. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando hablamos del poder de la mente, nos olvidamos del poder de enseñar la palabra de Dios. Decía ahorita que nuestras luchas las libramos en la mente. Hay muchos pensamientos que llegan a nuestras vidas. La Biblia dice que de nuestro corazón mana la vida. Y hay cosas que salen de nuestro corazón, que a veces lo decimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estábamos haciendo el análisis del capítulo 1 de Juan, nos dimos cuenta de algo y que aprendimos en ese momento que en el ámbito espiritual muchas veces desconocemos o ignoramos por completo o creemos que en la mente está o estaba todo, hasta que la verdad nos hizo a nosotros cambiar de actitud y de cambiar la forma de pensar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos concentramos y predicamos, como decía ahorita, del poder de la mente y nos olvidamos del poder que tiene la palabra. Gloria a Dios. Miren por qué. Sobre el poder de la palabra, todas las personas, todos nosotros nos expresamos a través, ya sea de forma oral, ya sea de forma escrita, cada uno según su idioma, su lenguaje, su cultura. Unos quizá hablan más que otros,
otros hablan menos, pero es la forma de expresarnos a través de la palabra hablada y a través de lo que escribimos. Y hay personas que hablan más de la cuenta y hay otros que hablan menos, ¿no es verdad que sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y es la pregunta que uno se hace. Entre tantas y miles de palabras que podemos pronunciar al día, ¿cuántas de ellas son buenas? Muchos de nosotros, cuando estamos hablando en el día completo, pronunciamos muchas palabras, un sinnúmero de palabras. Ahora bien, de las tantas palabras que hablamos en el día, ¿cuántas de ellas son buenas? Ya usted analizaría cuántas de esas palabras que usted ha hablado durante el día hasta ahora han sido buenas. Y yo creo, hermano, que no se trata de cuántas groserías o quizás ofensas que podamos nosotros decir o hablar. No, muchas veces estamos maldiciendo, incluso condenando personas, llevando o enviando personas al infierno. Y son de las cosas que a veces hacemos. ¿Ve? ¿Qué ocurre? La importancia de conocer el poder que hay y cómo juega un papel predominante en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, particularmente, es uno de los libros que más habla y más nos enseña sobre el poder de nuestras palabras. Y para comenzar, desglosando el tema, iré, amados hermanos, implicando el significado de cada uno de los siguientes versos que nos muestra referente a lo que estamos explicando. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La palabra enlazar significa atar. Es decir, cuando pronunciamos algo con nuestra boca, nos atamos a eso que hablamos, que decimos, que declaramos, sea bueno, sea malo, nos atamos a lo que usted habló en ese momento. Estar atados a una palabra es como estar preso. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. Estar preso. Y es lo que decimos, que es lo contrario, estamos condenados. Condenados por lo que decimos. Por ejemplo, hay situaciones que se dan en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra nación, en las naciones, en el mundo. Hay expresiones que a veces nosotros las decimos, a veces nosotros mismos nos descartamos y decimos, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, este país se embromó, no hay esperanza, gloria a Dios. Y todo eso lo hablamos, lo comentamos, lo decimos, lo declaramos, lo anunciamos. Y a veces decimos, tú sí eres bruto, tú siempre lo haces mal. Y usted no sabe que usted está condenando a esa persona para que mañana sea, no bruto, no, todo lo contrario a lo que usted le está diciendo. Es decir, lo está dirigiendo, lo está marcando a que se vaya por el camino malo, porque en la palabra hay poder. Gloria a Dios. Usted no ve que cuando nuestros hijos hacen algo interesante, lo primero que decimos, tú se inventa. Pero déjelo que inventen. Nadie sabe si hay un científico. Pero a veces lo marcamos. En vez de ayudarlo,
lo que hacemos es que lo descartamos y nosotros mismos nos descartamos. Yo no sirvo para eso, pastor, yo no sé dirigir un servicio, yo no sé cantar o predicar. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Dios, hermano, nos tiene aquí a nosotros con un propósito claro, definido. Y es para servirle, para adorarle en espíritu y en verdad. Y los talentos y los dones están ahí para nosotros. Y tenemos que adueñarnos de esos talentos y esos dones que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado. Para que esta palabra que salga de su boca salga con poder y que salga con autoridad. Es decir, que nosotros no somos cualquier cosa. Cuando nosotros hacemos estos tipos de confesiones, amados hermanos, que son tantas espiritualmente, estamos enviando, ¿sabe qué? En el mundo espiritual, una orden. Es como si el mundo espiritual está apuntando todo lo que decimos para luego ser manifestado en lo natural. ¿Contra qué luchamos? Efesios capítulo 6, verso 10. Contra huestes de maldad, gobernadores de este tiempo, que andan en los aires. Y como es Satanás, el Señor lo reprenda, no tiene los atributos que tiene Dios. Él no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, pero Él sí escucha lo que tú dices. Y me atrevo a irme un poquito más. Él anota quizá lo que tú puedas decir en un momento determinado. Gloria a Dios. Porque Él no tiene esos atributos, pero Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero que eso que decimos en el ámbito espiritual se traslada al ámbito natural. Usted no ve gente amargada por una palabra que usted le dio. Amargada, destruida por una palabra de desaliento que quizá en un momento determinado usted le dijo. Y muchos quizás se descarrían, se van al mundo. Y esto no es un asunto que si es inmaduro o maduro. A veces, hermano, como dicen un argot popular, que a veces es mejor darle un trompón a uno que aguantar una palabra tan fuerte. No debe ser ninguna de las dos opciones, darle un trompón y darle una palabra que te marque. Pero hay palabras, hermano, que te hieren, que te arrinconan, que duele en el alma, que te marcan. Que cuando quiere levantarte, piensa en esa palabra. Aleluya. Y es esa palabra que te arrincona, que te pone contra la espada y la pared. Y es la que tú estás luchando, que te cuestiona, que te pregunta, ¿por qué me dijo así? ¿Por qué lo dijo? El Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. El Dios Todopoderoso, el Dios que murió en la cruz del Calvario, te dice en esta noche, yo estoy de tu lado. Olvídate de todas esas cosas. Yo soy Jehová tu Dios, quien te perdoné y te restauré. Aleluya. Y quien te reconcilié conmigo. Gloria a Dios. Entonces, en Mateo capítulo 16, verso 19, dice la palabra del Señor. Y estoy terminando. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. He escuchado que en el transcurso de mi vida, he visto personas, amados hermanos, que han sido marcadas por ciertas palabras. Por ejemplo, cuando un recogedor de lo que sea, hermano, he visto que durante ese tiempo esa persona se considera de esa forma. Y por eso tenemos que estar claro. Por ejemplo,
Una pareja que quería tener hijos, por ejemplo, y hubo una situación que marcó tanto esa relación de esposo que se separaron. ¿Producto qué? Producto de una palabra que se dijo en un momento determinado. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros entendamos que lo que hablamos puede bendecir como también puede destruir. Y tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que hablamos. Y también dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Todo aquello que añadamos, sea poco o mucho, en momento o en su momento, termina siendo el efecto de la levadura. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 10, verso 11, dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Gloria a Dios. Y eso se refiere, y es el caso, esto es en el caso de hablar y cómo decimos las cosas. Como decimos coloquialmente, soltar ranas, sapos. Cuando soltamos cucaracha, hormigas, culebras por nuestras bocas, para no decir las expresiones que nos debe decirse, ¿no es verdad que sí? Que salen de nuestras bocas. Es que usted está parado en el púlpito predicando la palabra del Señor y cuando baja del púlpito entonces está hablando cosas que en vez de edificar lo que hace que está dañando a personas. Y es lo que quiero transmitirle en esta noche, amados hermanos. En Proverbios capítulo 12, verso 14, dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. En Proverbios 18, 20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Aquellos que hablan, que pronuncian, que confiesan, es el fruto de lo que obtendrás. Y dice Proverbio, en el capítulo 12, verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria a Dios. Y dice Proverbios 12, 25, y termino: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Gloria a Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que con tus palabras puedes destruir, como también puedes sanar, puede alentar y puede construir y sanar vida. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que sale de nuestros labios, porque podemos marcar gente y matar gente. Por eso que hay que tener cuidado cuando subimos al púlpito a predicar, en vez de ayudar, en vez de alimentar esperanza, en vez de motivar a los hermanos, quizá aquel que ha faltado, quizá aquel que ha cometido un error, en vez de destruirlo, en vez de enviarlo, llevarlo al mundo, tenemos que ir con el mensaje de amor que Cristo nos ha enseñado a través de la cruz del Calvario. Y es
es lo que hoy se ha ido perdiendo, que estamos llevando más juicio, que estamos condenando a más personas, en vez de llevarlo a la cruz, en vez de llevarlo a la restauración, en vez de llevarlo al arrepentimiento, en vez de llevarlo a la reconciliación, lo estamos alejando por lo que hablamos, por lo que decimos, por los comentarios que hacemos, quizás fuera de la iglesia, con el amigo, con el hermano, con el que trabajamos, con el impío, con el inconverso, con el líder, en vez de nosotros hablar palabra que, aleluya, ayuden a ese hermano a restaurarse, acercarse a Dios, lo que estamos es marcándolo para toda la vida. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que Dios va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo y va a ser tremendo lo que nos va a ocurrir. Así que pensemos bien lo que estamos hablando durante el día entero. Pensemos bien con quién hablamos cosas. Por ahí siempre decimos que a veces hay gente que suma, que no suman, te restan. En vez de sumarte, te restan. No escuche nada que pueda dañar a una persona, o a un hermano, o a un amigo, o a un desconocido. El trabajo de nosotros es predicar la palabra de Dios y decirle a la gente que solo en Jesucristo hay esperanza. Y que la palabra escrita es la palabra que Dios nos deja para que podamos nosotros aprender de ella. Es nuestra guía. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla para nosotros poder llevar gente a los pies de Cristo. A eso es que Dios nos ha llamado, hermano. A llevar gente a los pies del Señor. Olvídese de aquel o de aquellos que están haciendo cosas. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuántas personas están hablando? Y quizá la expresión es fuerte, disparate. Gente sin argumento. Mujeres. La feminista hablando cosas, hermano, que dan pena porque no tienen ninguna responsabilidad. Porque después van a llorar lágrimas de sangre. Y la iglesia tiene que estar de pie y atenta a lo que está ocurriendo, pero con la palabra de Dios, respondiendo con altura. No que ellos lo lleven a su terreno, sino llevarlo a ellos al terreno de la palabra de Dios. Nosotros no somos el Estado. Nosotros no creamos la política de Estado. Es el gobierno, es el Estado que le corresponde diseñar las políticas necesarias. Nosotros somos como iglesia una voz que está siempre atenta. Gloria al Señor. Alimentando a los hermanos con la palabra, enseñándole la Biblia, dándole argumentos bíblicos para que puedan responder con altura a aquellas voces que quieren dañar nuestra sociedad. Aquellas voces que quieren enseñarnos a cómo educar a nuestros hijos. Somos nosotros los que educamos a nuestros hijos. No es el Estado ni el gobierno que lo educa. Somos nosotros los padres que tenemos que sacar el tiempo para enseñarle los valores y principios cristianos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas, porque nadie va a imponernos normas ni argumentos antibíblicos. ¡Aleluya! El Señor reprende al diablo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Por lo tanto, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y pedirle al Señor misericordia por esta sociedad que cada día se va corrompiendo y desviándose del camino correcto, que es Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a la iglesia.
Que Dios bendiga a todos aquellos que nos ven. Y sigamos orando y proclamando este evangelio glorioso y maravilloso. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que hemos predicado en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté acompañando siempre. Nos esté guardando y guiando siempre. Y esta palabra de vida sea hablada, declarada con autoridad y poder. Y que gente y familia sean cambiadas, restauradas, perdonadas, salvadas, sanadas y reconciliadas para ti. Aquí hay una iglesia que te espera, Dios. Una iglesia firme en tu palabra, en lo que tú nos has enseñado. Una iglesia que no ha doblado a los dioses de Baal, ni a las propuestas de este mundo. Una iglesia que se mantiene de pie hasta tu venida o hasta que tú nos mandes a buscar, Señor. Bendícenos siempre. Llévanos en paz a nuestros hogares, bajo la protección del Padre, bajo la protección del Hijo y bajo la protección del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una hermana invitada. Invite a una familia, porque nunca será igual. Que la paz de Dios esté sobre nosotros. Shalom. Nos vemos. Amén.